cuando venimos a Cristo Jesús, y entonces veíamos que recibimos dos, una identidad y un papel, o un rol, o una imagen. Somos hijos de Dios, pero también somos la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que caminar bajo ese esquema y ese patrón, esa imagen. Todo el que es hijo de Dios en automático es iglesia de Jesucristo también. Entonces, hay algo aquí que vimos, que para poder vivir en Él, para poder movernos en Él y ser en Él, dependemos de dos cosas muy importantes: su palabra y su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la persona que hace realidad y posible todo lo que Dios tiene para que se haga en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí estamos? Es decir, lo de Dios, sea poder, sea amor, sean bendiciones, todo lo que está de Dios para nosotros, aún el propósito, el llamado, todo lo de Dios es inalcanzable para nuestra humanidad, totalmente inalcanzable. Porque nuestro cuerpo y nuestra humanidad no es compatible, no puede operar en la dimensión espiritual. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos habilita para poder ser compatibles y poder realmente recibir lo que Dios tiene para nosotros, pero no solamente nos habilita y capacita, sino que también Él es el conducto y el transportador que trae lo de Dios para depositarlo en nosotros. O sea, vea la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos sella, dice su palabra en el libro de Efesios, que Él sella nuestras vidas. Y entonces nos habilita, pero también nos trae las cosas. Nos trae las cosas. Usted puede estar habilitado para desempeñar una función, pero si no lo llevan y lo ponen en el lugar donde debe de hacerse esa función, no sirve que usted sea habilitado. Usted puede estar capacitado para ser un constructor, un albañil, pero si no hay casas que construir, ¿de qué sirve que usted sepa esa labor? El Espíritu Santo nos habilita, pero si Él no trae lo de Dios, es difícil funcionar bajo lo que hemos sido habilitados hasta que Él lo trae para nuestras vidas. Por eso la relación con el Espíritu Santo es importante, es indispensable. Uno no puede funcionar a la manera de Dios sin el Espíritu Santo. Uno no puede funcionar a la manera de Dios sin el Espíritu Santo. Y lo segundo que dijimos es que la palabra de Dios es indispensable para los hijos de Él. Sabemos con certeza que solo podemos funcionar como hijos de Dios si nos movemos por la palabra. Por la palabra. Ahí es importante que podamos nosotros priorizar cómo queremos vivir. La decisión a final de cuentas es de nosotros. Los pasos que damos son de nosotros. Las palabras que salen de nuestra boca salen por el dominio propio de nosotros o la pérdida de ese dominio propio. Cuando nos movemos en Él y vivimos en Él y somos en Él, es porque hemos entregado nuestras vidas para que Él nos use, para que su vida y sus propósitos y sus planes se hagan aquí en la tierra a través de este cuerpo. Que dos personas llamados Héctor y Silvia le pusieron el nombre de Héctor Daniel, pero cuando Héctor Daniel se entrega a Cristo Jesús, Héctor Daniel muere para sí mismo. Si Héctor Daniel no entiende que ha muerto para sí mismo, nunca va a poder vivir para Dios. ¿Sabe quiénes son los que viven para Dios
con su vida rendida y ven la gloria de Dios y caminan bajo ella y logran ver cosas maravillosas y reciben respuestas de Dios, los que más mueren para sí mismos. Más muerte te da más vida. Eso es algo que como iglesia debemos comprender. No nos gusta. A nuestra carne no le va a gustar, porque la carne quiere dominio, quiere control, quiere seguir existiendo. La carne quiere seguir haciendo, quiere sentir que todavía puede hacer algo. La carne va a querer sentir que puede conseguirse las cosas, que sus deseos son los más importantes. Pero la Biblia nos dice en el libro de Segunda de Corintios, acompáñeme ahí, Segunda de Corintios. Esta es una de las batallas más fuertes que la iglesia tiene. Segunda de Corintios, vamos a ir, permítame, ahí voy. Capítulo 10, versículo 3. Que fue este pasaje que leímos en servicios pasados, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra versión leíamos que dice, pero aunque andamos o vivimos como seres humanos, no hacemos vida como los seres humanos. Es decir, nuestro patrón no solo de conducta, de vida, de movimientos, de hablar, de pensar, de mover, de decidir, no se hace como todos los demás. Se hace como Dios nos enseña en esta palabra. Ahí es donde logramos vivir en Él, movernos en Él, ser en Él. ¿Sabe que hay una pregunta que me bombardea constantemente? Que me pone a meditar tanto y digo, ¿cuántos cristianos no viven en Él? ¿Cuántos creyentes no se mueven en Él? ¿Cuántos creyentes no son como Él? ¿Cuánto me muevo como Él, en Él? ¿Cuánto soy en Él y por Él y para Él? ¿Cuánto vivo para Él? ¿Cuánto? Ese es el éxito. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios, hay quien dice, no hay grandes. Bueno, todos los hombres y mujeres de Dios lograron plasmar sus vidas acá. ¿Por qué? Porque vivieron en Él, porque se movieron en Él. ¿Por qué? Porque fueron en Él. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, porque no necesito tu parentela y tu tierra y lo que tienes para hacer de ti lo que ya tengo preparado. Abraham recibe una palabra y se mueve. No milita según la carne. La Biblia no dice qué tenía en su parentela y en su tierra, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que Abraham obedeciera la palabra que venía de su boca. ¿Sabe qué hace que la vida de Abraham sea predominante? Lo que hace que la vida de Abraham sea de las más importantes en esta palabra, en este libro, es que él atendió a la voz de Dios. Que entendió que aunque esa voz extraña y rara, porque él no era de la tierra de los hijos de Dios, pero viene Dios y le da una palabra, pero le crea esa palabra. Abraham pudo haber tenido sus propiedades, seguro tuvo su familia, si no, no tuviera parentela que haber dejado. Pero Abraham entendió y dijo, el que me está hablando es más importante y lo que me está diciendo es importante. Sabe que según el concepto y según la apreciación que tengamos de Dios es la que le vamos a dar a su palabra. Según, mire, le voy a poner un ejemplo bien fácil. A usted lo puede venir a maltratar a alguien de la calle
y se puede dar el lujo de ignorarlo. ¿Sí estamos? No le va a doler. No le va a doler. Pero que le venga un hijo de usted a decirle el mismo maltrato. Le va a doler. ¿Por qué? Porque la persona de la calle, para su apreciación y su concepto, no es la misma que el hijo que le está hablando. ¿Sí estamos? Entonces me doy el lujo de ignorar y despreciar la palabra de alguien que no es importante para mí, que no sé quién es, que no tiene peso sobre mi vida, pero luego hay alguien que sí lo tiene. ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que pensamos de Dios como si fuera el hijo, pero cuando Él nos habla lo tratamos como el de la calle. Eso es lo que la iglesia ha hecho. Dios grande, no, Dios es tremendo. Pero cuando Dios te habla, tú dices, no, espérame, Dios. O sea, vamos a bajarle poquito. Tranquilo. No me hagas hacer esto. No me pidas esto, por favor. Si estamos. Me gusta este ambiente así medio. Porque hay un reto que cuando la palabra de Dios viene, no viene para hablarnos a nuestra carne, viene a hablarnos a nuestro espíritu. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando yo lo tengo dentro de mí y me someto a Él, aunque mi carne quiere ignorar y rechazar la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a decir a mi espíritu, ¿sabes qué? Vente. Porque esa carne te va a detener. Esa carne te va a voltear contra Dios. Esa carne te va a hacer dar pasos en contra de lo que tu Padre te está diciendo. Según el concepto que tengas, Abraham, fíjese qué tremendo. Abraham hizo todo lo contrario. Escuchando la voz de Dios, que para él Dios en ese tiempo pudo haber sido como el de la calle, y lo obedeció como que si fuera el de su casa. Por eso la palabra nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La iglesia, los hijos de Dios, nos movemos por la palabra de Dios. Ahora escúcheme, cuando usted da pasos, porque esto es tremendo, cuando usted da pasos conforme a la palabra y algo sale en su contra y algo se levanta contra usted y algo se genera para querer derribar y estorbar esos pasos que usted está dando por esa palabra, y le pasan cosas que usted dice, ¿cómo es posible que pasa eso si yo estoy caminando por la palabra? ¿Cómo es posible que Dios me permita atravesar esto o esto se levante contra mí si yo estoy obedeciendo y creyéndole a Dios? Ahí es donde Dios hace justicia. Porque aunque las cosas se levanten en mi contra, yo estoy caminando por fe. Y aún en medio de que las cosas están en mi contra, sigo caminando por fe. Sigo. Porque mi fe no depende de nadie más que de una palabra de Dios. Y cuando esa palabra viene por el Espíritu Santo a mi espíritu, ahí recibo la paz y digo, Señor, que se caiga todo a mi alrededor, yo voy a seguir creyéndote a ti. Que pase lo que tenga que pasar. Algunos no me crean, hermano. Yo de verdad le digo, yo estoy listo para que pase lo que pase. Si alguien viene aquí con un arma y viene a quitarme la vida, yo estoy listo para irme. Yo estoy. Porque cuando no entendemos que nuestra vida, alguien dice, pues si estamos en el riesgo, bueno, ya lo he estado varias veces. Pero cuando entendemos, Señor, yo sé a dónde voy, de quién soy, para qué estoy. Si tú dices que mi asignación se acaba este día, en este momento, en este segundo, llévame. Pero si tú dices que no, me hagan lo que me hagan, no va a pasar nada. Cuando estás convencido de una palabra, tú le crees a Él. No le creemos porque vemos avances en las cosas que le pedimos.
Le creemos por la palabra que Él dijo. Aunque todavía no la esté trabajando, yo le creo a Él. No necesito nada más. Como iglesia tenemos que pararnos en esa roca firme, que es la palabra del Señor, que es Cristo Jesús, el Verbo. Ahí es donde está mi fortaleza. No milito según la carne. Porque aunque mi cuerpo me comunica con el mundo, no voy a dejar que mi cuerpo domine mi vida para vivir conforme al mundo. Someto mi cuerpo, mi carne, a los pies de Cristo para que Él me haga vivir conforme a Él en medio de este mundo. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios entendieron. Eso es lo que tenemos que entender. Imagínese, hermano, de verdad, o trate de imaginarlo porque es difícil, pero la gente, los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, esa gente estaba cantando alabanzas mientras veían a su familiar siendo devorado y tragado por fieras en medio de los estadios y decían: wow, llegamos a la meta, lo hicimos, lo logramos. Se burlaron de nosotros, nos despedazaron, pero llegamos. Ellos no oraron para decir: Señor, mata a ese tigre, acaba ese león. Ellos dijeron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te creo a ti. Porque ellos sabían que si Dios los iba a librar, Dios podía desaparecerlos de ahí así. Como iglesia tenemos que movernos en Él, no por las circunstancias. No por las circunstancias, no por los momentos, no por lo que tienes, no por lo que no tienes. No, olvídate de todo eso. Seguimos a Dios simplemente porque Él es Dios. Seguimos su palabra porque Él es nuestro Padre. Y como hijos obedecemos al Padre. En Él nos movemos. Tenemos que darle lugar a Él. Su palabra, su persona. No militamos según la carne. En el momento en el que nosotros militamos según la carne, perdemos nuestra posición en Cristo. No la salvación, escúchame. Perdemos nuestra posición en Cristo. Dejamos de vivir por fe. Ya no vivimos bajo la imagen de hijos. Vivimos como seres humanos en medio de seres humanos, bajo los esquemas que los seres humanos han planteado de esta tierra. Por eso necesitamos de alguna manera salirnos de todo el entorno del que vivimos todos los días para seguir creyéndole al Señor. Porque hasta que nos llegue en nuestro corazón el entendimiento de que todo lo que está a nuestro alrededor, por un lado, el enemigo se va a mover para sacudirnos a nosotros, pero por otro lado, escuche, en mi espíritu entiendo que todas las cosas obran para bien, para los que le aman. ¿Cómo hago posible que todas las cosas buenas y malas que suceden a mi alrededor obren para bien a mi vida? Amando a Dios. Amando a Dios. Y entonces, escúchenme, la palabra nos enseña cómo vivir. La palabra nos dice: todas las cosas van a obrar para bien si te mantienes amando a Dios. Hay cosas prácticas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que dejar de orar y tenemos que empezar a caminar. La iglesia se mueve, la iglesia recibe y manifiesta no meramente solo por lo que ora, sino por lo que activa, por lo que da paso. Porque una palabra que usted no active, su oración no la va a activar. ¿Sí estamos? Le pongo un ejemplo. Abraham, por la fe, le creyó que si él mataba a Isaac, Dios se lo iba a resucitar. Pero al mismo tiempo estaba dispuesto a matarlo.
a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque no solo oraba y le tenía fe a Dios, daba pasos conforme a lo que oraba y le creía. Cuando usted comienza a caminar de esa manera, hermano, usted va a ver de verdad cosas diferentes en su vida. Cosas diferentes. Usted va a entender que su paz no depende de quién está con usted o contra usted. Usted va a saber que su paz no depende si las cosas están bien o mal. Usted va a saber que todo lo que está para usted no dependen de nadie a su alrededor. Vamos a entrar más adelante en algo de la iglesia y yo ya acabé aquí, pero lo voy a dejar como conclusión para la próxima. ¿Por qué entender que no militamos según la carne? Si hay algo que acaba con la iglesia, si hay algo que detiene a la iglesia, si hay algo que frena a la iglesia, si hay algo que desactiva a la iglesia, es operar en la carne. Operar en la carne. Eso ha apagado avivamientos. Eso ha bloqueado fluir y mover de Dios. Eso ha contristado la persona del Espíritu Santo. Porque le damos lugar a la carne. Algo de lo que más, y le voy a dejar estos tres y voy a ahondar en la próxima, pero ¿por qué morir en la carne? Porque en la carne se concentran las tres cosas que le estorban a la iglesia: la mente, la voluntad y las emociones. Eso es lo que le estorba al Espíritu Santo para obrar en nosotros. Eso es lo que contrista al Espíritu Santo. Cuando yo antepongo estas tres cosas antes que obedecer a la palabra y darle lugar a su fluir, eso le estorba. Vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él, sin nuestra mente de por medio, sin nuestra voluntad de por medio y sin nuestras emociones de por medio. Mire, usted sabe cuánta gente ha hecho cosas en contra de nuestra persona, habladas, actuadas y sin hablar y sin actuar. Pero uno sirve a Dios porque le sirve a Dios. Si esto se trata de emocionalismo, hermano, un pastor se va más rápido a una iglesia que un miembro. Un pastor es más herido que cualquier oveja que usted conozca. Pero no se trata de las emociones. ¿Entiendes? Más adelante les voy a hablar acerca de la vida de la iglesia, el pastorado. Necesitamos entender cómo debemos movernos, porque vamos en unidad y en acuerdo y en un mismo propósito. Lo que hacemos lo hacemos juntos, porque tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo. El detalle acá es que no tenemos la misma carne. Porque el mismo Espíritu lo tenemos. Y el mismo Espíritu interno que todos aquí tenemos es igual también. Pero la carne no es igual. ¿Sabe contra quién debemos de hacer nuestra guerra todos los días? Contra nuestra carne. Contra nuestra carne. Porque aunque Satanás recibe el título de nuestro adversario, ya vimos que un adversario vencido no existe para nosotros. Yo no estoy consciente de Satanás, estoy consciente de la persona del Espíritu Santo y de la palabra. Porque él ya fue derrotado. Cuando yo opero en estas dos, ahora el detalle es operar la palabra, la oración, el ayuno
y la intimidad con el Espíritu para que peleen eso en contra de mi propia carne. Y todos sabemos que no hay peor lucha que la que uno tiene consigo mismo. Cuando hacemos cosas que no nos gustan, cuando volvemos a caer en cosas que no debimos haber hecho. Esa es la lucha que tenemos, iglesia. Hoy en día la iglesia, ¿sabe? La iglesia puede llegar a ser o deja de ser, ¿cómo le puedo decir? Ya ni Dios entra en la ecuación acá. No es porque no sea importante, es porque lo de Dios ya está, la palabra ya está, el Espíritu Santo ya está. Pero la iglesia decide si se pone en el lugar correcto o se sale del lugar. La iglesia es cuando la iglesia se pone en su lugar. La iglesia deja de ser cuando la iglesia se sale de su lugar. Sale de su lugar. Por eso el deseo de volver ahí, hermano. Por eso el deseo de darle ese lugar a la palabra y darle ese lugar al Espíritu Santo. Lucha en contra de sus emociones. Lucha en contra de sus pensamientos. Lucha en contra de sus deseos. Si usted está en necesidad y quiere comenzar a correr como pollo sin cabeza, apláquese. Póngase a orar y créale a Dios. Corra como pollo sin cabeza si usted desde allá afuera. Porque allá sí tiene que salvarse el pellejo usted solo. Pero nosotros no. Tenemos a alguien que dice su palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién? Si está pasando por algo, no le dé chance a sus emociones. Apáguelas y cállelas y plácate. Porque un movimiento emocional es un movimiento sin Dios. Créame. Y se lo digo porque he pasado por ahí, híjole. Es tan duro aguantarse. Pero cuando Dios obra, uno puede decir gracias por cobraste y mis manos están limpias. Mi corazón también. Y sé que lo hiciste tú. Lo hiciste tú. Confiamos ahí, hermanos. Iglesia, confiamos ahí.